En el complejo tablero de Oriente Medio, pocas organizaciones son tan poderosas y a la vez tan poco comprendidas como Hezbolá. Se le conoce sobre todo por su poder militar, pero para entender de verdad su influencia en el Líbano y más allá, hay que mirar mucho más allá de los titulares. Casi todo el mundo asocia a Hezbolá con una milicia, con un grupo armado. Y bueno, sí, lo es, pero eso es quedarse solo con una parte de la foto. La pregunta del millón, la que vamos a intentar responder aquí, es cómo funciona de verdad esta organización. Pues mirad, la clave para encenderlo todo está en que Hezbolá no es una sola cosa. Es como si tuviera tres caras a la vez. Por un lado, una fuerza militar potentísima. Por otro, un partido político metido hasta el fondo en el sistema libanés. Y, por si fuera poco, una gigantesca red de servicios sociales. Es esta mezcla, esta combinación, lo que le da su increíble poder. Vale, para entender cómo ha llegado a ser lo que es hoy, tenemos que rebobinar un poco, irnos a sus orígenes. Porque, claro, un grupo así no aparece de la nada, nace de un contexto muy concreto, el de la guerra y el caos. Imaginad la escena. Estamos en los años 80. Líbano está completamente destrozado por una guerra civil terrible y encima sufre la invasión de Israel. Pues bien, es en ese momento, en ese caldo de cultivo de violencia, donde nace Hezbolá, que significa el partido de Dios. Y ojo, su creación no fue algo espontáneo. Detrás había factores muy claros. Estaban las tensiones brutales en toda la región, la influencia de potencias extranjeras y sobre todo, y esto es fundamental, el apoyo directo, con dinero y organización, de la recién nacida República Islámica de Irán. Desde el minuto uno, su objetivo fue muy ambicioso y estaba clarísimo. No se trataba solo de luchar contra una invasión. La idea era acumular poder, ganar influencia, hasta convertirse en una pieza clave, una que no se pudiera ignorar ni en el Líbano ni en toda la región. Muy bien, entonces, ¿cómo se traduce todo ese poder en el día a día? Pues vamos a ver sus dos motores principales, los más evidentes, su fuerza militar, por un lado, y su increíble capacidad para meterse de lleno en la política del Líbano. Empecemos por lo que todo el mundo conoce, la parte militar. Y es que el brazo armado de Hezbolá no es una guerrilla cualquiera, para nada. Por su tamaño, por el entrenamiento de su gente y por las armas que tiene, muchos expertos dicen que es, literalmente, uno de los ejércitos no estatales más potentes del mundo. Y claro, esto no es solo una opinión, hay datos que lo respaldan. Estamos hablando de miles y miles de combatientes superentrenados, un arsenal de misiles y armas avanzadas que es enorme. Y quizá lo más importante, décadas de experiencia de combate real, en el terreno. Pero, y aquí es donde la cosa se complica de verdad, si Hezbolá fuera solo un ejército, pues bueno, la historia sería más simple. El tema es que su poder no se queda ahí, ni de lejos. Es que han logrado meterse hasta la cocina del sistema político libanés. ¿Y cómo lo hacen? Pues su estrategia política tiene varias patas. Primero, se presentan a las elecciones y consiguen escaños en el Parlamento. Segundo, desde allí crean alianzas muy potentes y así logran influir en las decisiones más importantes del gobierno. Todo esto se apoya al final en una base de gente que les apoya incondicionalmente. Y ese apoyo nos lleva directamente a la tercera pata de la mesa, la que a menudo se nos olvida, pero que es probablemente la más crucial para que sigan existiendo. Hablamos de su papel como una especie de proveedor de servicios sociales a gran escala. Aquí hay que entender el contraste. En un país como el Líbano, donde el Estado muchas veces no llega, donde no puede dar servicios públicos decentes, en ese vacío entra Hezbolá. Han montado su propia red de hospitales, de colegios, de programas de ayuda, han creado en la práctica un Estado paralelo. Y esto es lo más importante de todo, no es solo caridad, es pura estrategia. Al ocupar el hueco que deja el Estado, se convierten en algo esencial para la vida de miles de personas. ¿Y esa dependencia en qué se convierte? En lealtad. Una lealtad que luego se transforma en votos y en apoyo en la calle. Vale, ya hemos visto cómo funcionan por dentro, pero ahora hay que abrir el plano, porque la influencia de Hezbolá va mucho más allá del Líbano. Es una pieza clave y súper polémica en el gran juego de poder de todo Oriente Medio. ¿Y cómo proyecta ese poder fuera? Pues de varias formas. Actúa como el gran aliado de Irán en la zona. Se mete de lleno en guerras de otros países, como la de Siria, por ejemplo, y mantiene alianzas estratégicas con otros grupos y países por toda la región. Toda esta complejidad, claro, provoca que el mundo esté totalmente dividido sobre qué es Hezbolá. Para muchos países occidentales es sin más un grupo terrorista. Pero para sus aliados, como Irán o Siria, y por supuesto para la gente que les apoya en el Líbano, es un movimiento de resistencia legítimo y un partido político elegido en las urnas. Así que, al final, la idea con la que nos tenemos que quedar es esta. Es imposible entender a Hezbolá si intentamos meterlo en una sola caja. No funciona. Su verdadero poder es esa mezcla de las tres cosas que se alimentan entre sí, la militar, la política y la social.
Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una que no tiene una respuesta fácil. Si una misma organización forma parte del gobierno, tiene su propio ejército y además da servicios que debería dar el Estado, ¿dónde acaba esa organización y dónde empieza el propio Estado? Esa línea, que cada vez es más difusa, es probablemente el mayor reto que tiene el Líbano por delante.